llegar. Ay, Dios. Llegar al miércoles. Ya llegamos al miércoles, parece mentira. Qué rápido que pasa todo. Donde menos la descuidemos tenemos la fiesta ahí nomás. Ya estamos, ¿no? Jota, ¿eh?
Sí, aguanta. Lo barré un poco. Ahora hay que irse para abajo. Tenemos unos cuantos centímetros de cosa ahí, Vamos a tener que buscar un pedazo de caño, como hicimos, viste, el otro, y mandarlo ahí, guacho.
Miren los cortafierros del amigo Sergio, ¿eh? Estos hay que agarrarlos en la fragua, aplanarlos un poco, sacarle filo. Se mata el pibe con esto. Yo mañana voy a traer cortafierros. Bueno, acá estamos haciendo el cruce para el tablero, de tablero a tablero. Tablero secundario de planta baja, tablero, llamémosle secundario de planta alta. Por ahí se perdieron 6 o 7 minutos porque se me cayó, o sea, no quedaba prolijo. Pero por ahí lo subo también, ustedes vieron que subo todo. Quedaba la presentación de la mañana en la obra ATR. Así que nada, acá dándole con el amigo Fabio, más que nada barriendo, asistiéndolo un poco. Y siguiéndolo obviamente en las directivas técnicas. El amigo Sergio abajo revocando con un par más de muchachos. Así que bueno, nada, una mañana linda, una más linda a nivel obra, nivel clima, un desastre. Lluvia, frío. Pero bueno, ya saben, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Así que agarren un poco. El amigo Sergio le compró a Javi, el cuñado del Chanta, la maquinita taca-taca nueva. Ya se le sale la punta sola. Siempre haciendo lío. Ya se le sale la punta sola. Bueno, menos mal que no le compré las herramientas que me había ofrecido. Porque verdaderamente no. El Javi es peligroso. El lápiz. No lo dejé por acá. Otra vez. Anda mirándolo y sigo comiendo, pues si no se clavan. Canciones soy yo. ¿Qué? Sí. Yo tengo sobrehuesos por todos lados. ¿Dónde busqué? No. Sí, está mucho. Este dedo no. Sí. Este dedo no lo puedo cerrar. Quedó así. A este le vuelve un pedazo. Cuando la pelota se va tapando, ¿viste? Sí. Y vinieron los ricos, quería patear la pelota y se acababa una pelota aquí. Se te fue para atrás. Y se fue para atrás y le dieron a la pared. Tenés que matar. Y el domingo me hace poco el fútbol. Y sí, hay que organizar el fin de semana. No baja, ¿no? La mano no baja.
No sé dónde, pero salió. ¿En la cocina no apareció? No. Fíjate dónde está el golpe, porque está ahí. Ahí, acá haciendo pase de losa porque, bueno, muchacho inexperto todavía con él. Vamos a regular ahí que hice una rotura magistral a masazo. ¡Estamos! Está golpeando el ladrillo. Está abajo. Ya se ve la luz, Tienes un corte acá abajo. El viejo todavía puede. ¿Qué miseria, che? Parecía la cumbiamba. La madre. La tenaza de 2 puntos zafa, la del amigo Sergio que utiliza el amigo Fabio, pero cortafierro, mi amigo, hay que comprar. Ese decía, yo le voy a dar una mano al electricista porque estuve trabajando 6 meses de electricista, dice. No, anda a ser pastor. Me dejando con el amigo Fabio. Todos se creen que el tema de electricidad es fácil. La verdad, no. Hay un polvo en el ambiente. Después les voy a mostrar, que ya hice un video cortito, ni bien llegamos a la obra mientras tomábamos unos mates, la pared más famosa de Villa Sarmiento,
que después se las voy a describir un poquito de por qué es la más famosa. La hicieron revocar prácticamente en cerecita hasta arriba. Vamos a ver quién la puede pintar. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Vamos a pasar de dos. ¿Qué necesitan? ¿No habrá otro? Sí, para catar los cachitos. ¿No? Bueno, fui a buscar una masa y si había otro cortafierro, no hay. Esta es la punta para los amigos que dicen que pican mejor con punta. Yo la punta la uso para demoler. Son ideas, cada uno trabaja como quiera, pero yo con cortafierro, créanme que desafío a Larry, Gato Tulsa, a Panchejo, Tristejo, el Maracanazo Videos, a picar cuando quieras, loco. ¿No te querés agarrar mano a mano? Agarramos una masa, cortafierro y vemos quién desarrolla más canaleta. Nada de maquinita taca-taca, nada de pavada. Sangre, sudor y lágrimas. Panchejo. Y vos, Larry, seguí poniendo anclaje. Mañana voy a traer mis herramientas yo porque si bien es mínimo lo que estoy haciendo acá en esta etapa, o sea, cortafierro, masa, cuando quiero asistir al pibe o algo, esto pellizca, esto parece un punto de marcar pero grueso, o sea, nada, están desprovistos nada más. Muchos dirán, vos tenés una igual. Sí, pero está igual de los dos lados, porque yo la roto la masa. Si se fijan bien en los videos, yo roto las masas. Bueno, igual, a caballo regalado, a caballo prestado, no se le miran los dientes. Pero bueno, nada. Reniega más este pibe laburando con esto. Pero bueno. No sé si les dije, esta taca-taca se la compró Sergio, se la tomó Sergio en parte de pago de un laburo que va a realizar al Javi. El Javi es el cuñado del Chanta, que tiene casa de, bueno, ya saben, de materiales eléctricos. Ya se sale la punta sola al momento de trabajar, calienta y larga olor. Obviamente es maquita y es buena, no tengo nada que decir. Pero vaya a saber el Javi de dónde lo saca. El Javi.
caja y bueno. O 2 cajas a 40. ¿A 40 el piso? Sí. Qué bajo que sos Tano, Lo ¿Cómo pasamos. pasaste, boludo? Lo pasamos. Qué guanaco. Y encima ya habías pasado, viste que sale en el medio del Sí. ladrillo, sale. Sí. ¡Dale! ¡Dale! Decía. Préstame el ¿Qué necesitas? escoba. Toma. ¿Dónde está la otra escoba? No, hay una allá, pero la vi media. ¿Dónde? Al lado de la puerta, pero la vi media rota. Lleno, tiene que traer cosas para laburar este. No falta nada de escoba. ¿Quiere que la arreglemos nosotros? No, está equivocado. ¿Qué quieren? ¿A 40 el piso? Sí. Bueno, ¿qué quiere que vayamos a hacer? Fíjate esa caja. ¿A cuánto está? ¿El piso? Sí, porque el caño lo vamos a encontrar ahí. Se llevaron la escoba. El chanta no gasta ni en disco, ni en alambre, ni en clavos. Clavos para tener los caños tenemos que hacer con la moladora cortando hierro de construcción. Entre paréntesis, no hay discos para cortar esos mismos hierros que necesitamos. Estamos trabajando con la de 7 pulgadas. Esa. ¿30 está ahí? 36. Qué marcando para el visto. Esa caja va con este caño. O sea que nos vamos a encontrar con este caño pegando la vuelta. Tendríamos que calar, cortarlo y poner la caja ahí. Ya tenemos el caño. Buscalo a 30 y... Fíjate a cuánto está del centro. ¿El centro? Debe estar a 38, si no me equivoco. En el centro del caño, sí. Acá la cara tiene... Del piso tiene 36. Del piso a la base. O del piso al centro. Del piso al centro. Bueno. Bueno, vamos a calar acá. Acá. ¿Cómo me diga? ¿Cómo me diga? Vamos a calar a 36, vamos a poner esto. Vamos a poner una a 1 metro allá. No, un metro. Sí, a 1 metro. Vamos a correr de esto. A 1 metro. No, un poco menos pues. A ver, teneme ahí que vamos a medir la habitación. 4. Bueno, tenemos 4. El centro es 2. O sea que ponemos una en el centro. 50 centímetros. A 50 centímetros. 50 centímetros de distancia y 36 del piso, vamos a encontrar el caño. Ahí lo cortamos y ponemos una cajita. ¿Tenés el lápiz o marrón? Ay, no, ahora el lápiz no se quiere, porque es que trae.
Así se ve cómo trabaja el amigo Fabi. Cortate acá. ¿Una cajita ahí, papá? Sí, acá van acá. El Posada. Acá está el Posada y la villa, ¿no? La Carlos Gardel. Ah, La Charles Gardel. por acá atrás de la Gardel vive la tía de propiedad que tenía la policía. Estoy mareado como un perro, tanto. Como para catar una ranita por ahí. ¿Es el tamaño de la cajita o la más chica? No, la más chica. Ah, un poquito más grande para murar. Como vos me digas, papá. Sí, lo ideal es que aparezca el caño, después cuando muramos la caja lo cortamos y así queda conectado adentro. Oh, ¿sabés las de veces que me di? Cuando sos pibe te dicen no te pongas de la rodilla, cuidado. Decís, este viejo que sabe, cuando llegás al grande te duele. ¿Qué pasó? Taca, taca.
ahí. Yo no tengo la otra pieza. Acá de datos no te dijo nada, ¿no? Ah, igual ya hice la canaleta grande. Debe venir por la otra habitación. La única salida era esa. Sí. Ahí te viene una bolsa más de clavo. Está bien. Este se cree que los hierros se cortan solos. ¿Qué lo había llevado yo? Dijo. Sí, pero que usted no va a quedar en la pared. No había llegado. Marcarlo de allá para acá. No vamos a renegar con eso. Seguilo. Subimos ahí a esa y nos vamos a la otra. Porque encima es un cañito de 5K. Tira ahí la línea. ¿Llegaste? Tiramos, marcalo ahí, mira, fácil. ¿Qué va a hacer? Hicimos para ahora. Bueno.
Anda dándole comba para abajo. Porque no se ve nada y se va para arriba. Igual no pasa nada. A la puta que tenés polvo. No tiene nada, no te trabajo a mí. Trabajo en serio. Salí a respirar un poco. Salí a respirar un poco que te va a matar. Vamos a tirarle la canaleta después que marque las cajas donde las quiere. Mira la mierda. Es que no se ve. No importa eso. Qué lindo, Cosa gorda. Bueno, gente, les voy a contar un poco cómo venimos mientras se baja un poco el polvo. Estamos haciendo, como ya saben, es el segundo día, porque ayer no vine. Es el segundo día de la distribución de los nuevos tomas, las nuevas luminarias, o sea, en fin, los nuevos recorridos de caños y futuras instalaciones en planta alta. Ahí ya hice el pase de tablero a tablero, digamos. Estamos marcando las cajas que faltan. Bueno, vieron que mañana voy a traer herramientas yo porque estamos trabajando con lo más básico. Yo meto mano, pero por asistir al pibe, para que me reniegue. Yo tendría que estar ahí parado diciéndole, pero tampoco es una cuestión de soberbia o pedantería. Si necesito una mano, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero voy a traer mañana un par de cortafierros, un par de puntas, porque con eso no se puede trabajar directamente. Así que nada, después les voy a contar, como dije, cómo va la pared más famosa de Villa Sarmiento, y después en la noche les cuento por qué es la más famosa de Villa Sarmiento. La revocaron prácticamente por órdenes de Chanta, con cerecita y un producto de Zika. Yo la verdad que no vi que haya tanta humedad cuando estaban los ladrillos en esa pared, en otras están abajo y no le está dando importancia. Pero bueno, cuestión que la revocó hasta arriba, la hizo revocar hasta arriba con hidrófugo y cerecita y el producto Zika ese que compró. Va a costar que agarre la cal. Yo no soy albañil, en esa no me meto, obviamente. Pero bueno, calculo que será para enduir, pero hay como 1 centímetro todavía de la carga que van a ver a la faja terminada. Pero bueno, nada, haciendo un poco de tiempo les comento eso, como para que el amigo Fabio ahí le está dando la taca-taca, baje un poco el polvo, pues se va a morir este tío.
Por una hora no se me creo, que no se me cayó el celular, no se tumbó, así que acá prolija. Están viendo todo en tiempo real, como vengo haciendo. Una obra paso a paso, día a día, un rato por día de la obra, como para que vean que cuando uno habla sabe de lo que habla. No se dejen llevar porque es fácil rebajar el trabajo de una persona después de 30 y pico de años, 30 años seguro, es fácil. Pero bueno, vengan, hagan, vení, sombrerito. ¿No querés que nos agarremos mano a mano? Vení, agarrá una masa, cortafierro, vamos a canaletear, agarrate una pala, vamos a hacer material, agarrate una pala de punta, vamos a hacer pozos para cisterna, para zapata, para... Bueno, el Mish de YouTube, nada, lo mismo. No sé qué será poner un anclaje, la verdad. Calculo que hablas de los anclajes químicos. Bueno, de esos poníamos también. No te creas que mandaste un cohete a la luna. ¿Y dónde los poníamos? En Steel, cuando trabajábamos en Steel, en los country. Que ya después les voy a... La historia de Leo, ¿se acuerdan la historia de Leo? El arquitecto, que perdí todos los clientes juntos. Por una sociedad que mandé con calderita. Responsable yo también, sí, yo también fui responsable de esa pérdida. Pero bueno, nada, poníamos anclaje, quédate tranquilo. Así que nada, el amigo Waldo, que siempre lo quiero mencionar pero me olvido. Sí, te aprecio, Waldo, ¿cómo no te voy a apreciar? Esta es la terraza, esta es toda la terraza que una vez preguntaste y siempre me cuelgo. Bueno, esta es toda la terraza de la casa. Está lloviendo. No leí mucho los comentarios, sí leo cuando hay respuestas del amigo Miguel, porque no por nada, porque la palabra del amigo Miguel es válida, pero sé que los está descansando a todos de una forma. Entonces me río y uno hablaba de las medidas de seguridad. Medidas de seguridad un poco más bien en OJ. ¿Qué medida de seguridad querés? Si encontrás un solo antiparra acá, esto es así, esto es el día a día en una refacción luchándola. ¿Qué querés? ¿Sabés que hay en la puerta? Un 504 que arranca empujándolo y la zanela mía. O sea, esto es un laburo así. No me la doy de humilde ni nada, obviamente. Si quisiese venir, vengo con otras cosas. Pero te quiero decir que el 504 de los muchachos estos no van a estar invirtiendo en cinturones, en arnés, para subirte a 1,50 m, 1,80 m. Ya sé que si te caes te rompes todo. Ya me he caído también. Después voy a contar esa anécdota. Pero nada, o sea, esto es lo que se ve en el 90% de las refacciones, obras, domicilio. Y si no, tenés que dar intervención a un estudio de arquitectura, que te manden los muchachos. Y ahí, bueno, ahí vendrá seguridad e higiene, vendrá la RT, vendrán todos. Pero mientras tanto es así. Estos muchachos vienen por día. ¿Vos te crees que le calienta hoy terminar las cajas? No le calienta terminar las cajas. Si es por él, las termina el lunes todas las cajas. Yo necesito que las termine rápido. Pero bueno, yo ahora al mediodía me voy, tengo que seguir con la instalación de agua fría, caliente, todo lo que hay que hacer en el otro domicilio. Ahí estoy solo. Tenía ganas de llevar a mi sobrino estaba estudiando, ni le dije. Así que nada, ahí estoy solo laburando. Ahí tengo para hacer todo lo que se cruce. Esta noche les voy a contar el desarrollo de eso, que va a estar interesante también. Así que bueno, nada. Vamos a ver cómo todo va. Pero quería ponerlos un poquito al tono, al día o en contexto. Para los que entran y miran y dicen... Nada, amigo. Tenés dos opciones. O seguí de largo o mirá más atrás. Este es un canal de amigos. Acá todos nos conocemos, todos sabemos los berretines de todo.
Y si no, bueno, llévate este paquete para Mendoza, no te jodas. Hay uno que user no sé cuánto, que ya me tiene cansado. No bloqueé nunca a nadie, pero te la estás buscando, amigo. User no sé cuánto, que opine de Leo Benson. Yo no opino de nadie. Yo no opino de nadie, ni lo conozco a Leo Benson, no sé si existís Leo Benson, yo no tengo ni idea quién sos, ni qué hacés, ni nada. Nunca vi un video tuyo, no sé, no me acuerdo. Puede que haya visto algún video, porque me es familiar con el quilombo de Rucci, que vi que tenés una Rucci, pero después no sé más nada, no voy a opinar de algo que no conozco. Tengo quilombo con dos, que son los clásicos y nada más. Pero no me vengan que opina de este, opina del otro. ¿Qué te pensás que el teleteatro de la tarde? Pancho. Bueno, voy a tratar de no subir más. ¿Se cayó? Bueno, después se rebotó. Bueno, ya fue. Ahí se va más abajo. Ahí hacelo subir como para que conecte con... Aprovechamos la canaleta. Qué calor, ¿no? No importa, bajalo y listo. Se revoca de vuelta, ya no. Mirá el quilombo que hay, vos te preocupás por eso, está.
temperatura en la cancha no estoy. Abajo de la caja. ¿Está bien? Vigilante caño, Bueno, ahora tenemos dos opciones. O seguís todo el camino hasta allá. Sí. Sigo ahí, pero o lo seguís hasta allá o lo marcás de ahí a allá. Claro, o lo seguís completo y hacemos el anillo y después que marque las cajas donde las quiere. O tiramos canaleta, pero no tiré con canaleta. Polvo del pedo. Aparte este disco ya no quiere más tampoco, ¿no? Sí, pero el disco de 7 también. El de 4, o sea, ya está, no hay más. El 7. Voy a tener que hablar un ratito. ¿Qué, amigo? Y anda siguiéndolo, si no por ahí no está. Porque ahí ya en un momento empieza a subir. Sí. No te guíes mucho por la marca, pues. Después empieza a subir el caño, el caño.
tirando. Ayer me quedé en la autopista. Entre Posadas y Dolores Plata. Reventé la trasera a 90 km/h. No sabés. El que venía atrás mío frenó para ver si estaba bien, ¿no? Me pasa cada una increíble. Y vos sabés que yo ya le tenía idea a la cubierta esa porque le pegué una frenada una mañana que ya medio que había llegado a la aldea. Pero vos sabés que lo curioso es que donde reventó no era el lugar de la frenada. Era en otro lado, ¿no? Completamente distinto. Yo lo primero que pensé, porque le había puesto una venda así para tapar y llegar a una gomería que después terminé andando como una semana. Y lo primero que pensé, digo, chao, reventó ahí. Cuando miro el agujero estaba en otro lado. No sé si agarré un bulón, ¿viste eso que se caen de los coches? Sí. Un agujero que parecía un palazo. El bombero me cargaba. Porque parece que hubo un afano medio grande ahí en Ciudad Jardín. Me traté de un balazo. Me venía corriendo la policía, respeto, ¿no? Sí, sí, va a llegar a la casa. Mirá, cuidado.
no prendas la luz. Ya se quiere tomar. ¿Viste? Hizo una curva loca ahí. Sí, si venís laburando bien, Pablo, bueno vas a tener una moquita. Juntala, a ver qué te juntala y... Sí, te acomoda los huesos enseguida. Hay oportunidades. Tenés que comprar algo con papel para que empieces a hacer tú. Que sea título y cédula. Mi sobrino se compró un juez, 3 palos, vamos. Sí. Duró una vez, ¿no? Valen eso. Pero como tenés la tema de gato de brave, ¿no? Me cuesta, ¿no? Ya, pero los 110 son semiautomáticos. Quizás el cambio y embraga. Bueno, señorita, ¿qué más? Bajale este reboque. Bajale esa marca que hicimos, bajale. ¿Trabajo? Sí, bajala así. Cualquier cosa yo dije que había que cortar. No pasa nada. Ya, 10:15. Ya no queremos ir a... Sí, pasa, venimos a teatro. Una lista de material terrible y todavía no hay un cable. Sí, y
Así que no te extrañe que los discos y todo eso no lleguen nunca. Quiere pasar los cables, lo va a rápido. ¿Qué cable quiere pasar? No tengo un solo caño rígido todavía puesto. Está re... Ah, sí, a veces. Hay cosas que las contás y la gente no la cree. ¿Cuánto cableás? Me dice. ¿Qué quiere que cablee? Ah, sí, este muchacho está bien. La semana que viene seguramente siguen ya. Ayer la voy a con Chavo. Sí, ¿no? Se tiró ahí se tiró a la cancha. El problema es que ya la logró. Y hay que llenar 21 metros. Encima un espesor de como 7 centímetros tenías. Hay que llenarlo. Lo normal para un albañil, para no matarse, son 25 metros por día. Sí. Para no matarse. Después si hacen competencia, 50 metros. Si me decís que cobran por metro, bueno, pues cobran por día. Los trabajos que se cobran por metro cuadrado. Pasa que no sé, chanta arriba. Dale de costado, por ahí se despega. Cortafierro penetra menos que Patrick. No tiene. No tiene filo, ¿no? Se pega contra. No se vio la parte que venía a teatro con el Cortafierro. Si no parece que no hago nada.
Ahí está el amigo Fabio afilando con disco de corte, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Le voy a hacer una lista de obra a este muchacho porque verdaderamente así no se puede lograr. Parece que no, pero le vengo dando mucho a la masa, ¿eh? Parece que no, pero vengo haciendo bastante, gente. La verdad que un clima lindo de laburo, tranquilo. No hay rivalidades, está tranquilo. No sé qué pasará a futuro. Trajeron un pibito que había trabajado 6 meses con electricista y nada, venía con berretines de electricista. El amigo Sergio lo puso a hacer pastones. ¿Qué electricista? Fue cómico. Lo tiró para abajo mal.